Gracias por su preferencia. Continuamos en la primera emisión de Informa TVX este jueves 18 de agosto. Como lo anticipé, ya está con nosotros la secretaria de Cultura de la Presidencia, Silvia Elena Regalado, y vamos a hablar un poco de la aprobación de la Ley de Cultura. Secretaria, bienvenida nuevamente a Informa TVX. Gracias, Carlos. Buenas tardes para todos nuestros amigos también. Gracias a usted por acompañarnos esta mediodía. Les ofrezco rápidamente un contexto del tema que vamos a desarrollar en los próximos minutos. Hace una semana la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Cultura con el respaldo de 73 votos. La discusión de este proyecto tiene antecedentes desde el año 2012, cuando otros diputados presentaron propuestas de leyes para la promoción de la música nacional o la cinematografía. Luego, ese mismo año, el FMLN presentó su propuesta de Ley de Cultura y Arte de El Salvador. Pero hasta inicios del año 2016 es que la discusión y análisis del tema asume mayor dinámica en la Asamblea Legislativa. En el proyecto de ley aprobado hace una semana no se incorpora la figura de un Ministerio de Cultura, que fue una de las propuestas derivadas en los borradores discutidos entre el FMLN y las asociaciones de representantes del gremio artístico y cultural del país. Sí está incluida la creación de un Fondo Nacional Concursable para la Cultura, FONCA, el cual será liderado por un consejo directivo conformado por ministros y representantes de universidades, organizaciones sociales en materia cultural y de Comures. Entonces, para hablar de este tema, nos acompaña Silvia Elena Regalado, secretaria de Cultura de la Presidencia de la República. Agradezco, secretaria, que esté con nosotros esta mediodía nuevamente. Y me gustaría iniciar directamente con esto. ¿Por qué el proyecto de ley o la aprobación ya de la Ley de Cultura no incorpora la figura de un Ministerio de Cultura, que fue uno de los temas que se vino abordando o se discutió hace 2 o 3 años siempre en la Asamblea Legislativa? Sí, porque no es necesario que esté en la ley. Esto lo puede abordar perfectamente el Ejecutivo. Nosotros como Secretaría hemos iniciado un proceso de hace un mes aproximadamente con la Secretaría Técnica para un replanteamiento de este proceso del Ministerio. Ya el anterior titular lo había iniciado y ahora hemos retomado de nuevo y estamos esperando que aproximadamente en el primer trimestre del próximo año podamos tener ya algo definido con relación al ministerio. Somos una Secretaría de Cultura, pero somos una secretaría anómala, porque somos ejecutora. O sea, nuestra naturaleza realmente es de un ministerio, no de una secretaría de la Presidencia, ¿verdad? Entonces, todos estos elementos se van a tomar en cuenta para este proceso de transformación. Es decir, que no es necesario que esté creada o que esté enmarcada en la ley. No. ¿Por qué no? Digamos, en algunos casos pueden pensar que el respaldo de una ley garantiza que esté ahí ese ministerio y que esté pues resguardada por un marco normativo que han aprobado los diputados. Yo entiendo que jurídicamente no le corresponde a la Asamblea definir eso, sino que desde el Ejecutivo se puede hacer sin ningún problema. Okay. Y en ese caso, ¿cuáles son un poco las apreciaciones o el termómetro, por decirlo de una manera, dentro del órgano ejecutivo para aprobar un ministerio? Por lo que eso significa presupuestos, personal, manejo de recursos, pero ¿hay condiciones para que un ministerio esté cerca en los próximos? La condición más importante es la naturaleza de ejecutora, de ser una instancia ejecutora, y eso lo tenemos. La Secretaría de Cultura es una instancia ejecutora. Tenemos a lo largo y ancho del territorio 158 casas de la cultura, museos, teatros, y a través de todas estas unidades ejecutamos proyectos. Entonces, tenemos esa naturaleza, tenemos el presupuesto para funcionamiento, no así el presupuesto para proyecciones, actividades. Ahí es donde tenemos esa dificultad, pero sí tenemos el presupuesto para funcionamiento, tenemos el personal, tenemos un personal de más de 1.200 trabajadores y trabajadoras, que supera cualquier secretaría de la Presidencia. Digamos que ya viene siendo algo natural que la Secretaría de Cultura se convierta en un ministerio por las actividades que realiza de manera cotidiana. Claro, que tiene que pasar por un proceso de reclasificación y ordenamiento interno, pero que estamos, digamos, ya en ese camino, ya tenemos la carne, ¿verdad? Y el presidente de la República le ha confirmado a usted que es una apuesta principal, que es algo que en algún tiempo se está valorando. Bueno, vamos a echar a andar la figura del ministerio, pero en su gestión esa figura ya va a estar consolidada, secretario. Claro, porque además es una promesa que viene desde la campaña, que ya está presente en el plan, ¿verdad? Estaba en la misma ley contemplado, por lo tanto es un compromiso de este gobierno de darle al país un Ministerio de Cultura, que lo que hace es darle un mayor protagonismo a la cultura y al arte en nuestro país. Se llevó un proceso más o menos de 4 años en la Asamblea Legislativa para que se consolidara una ley de cultura. En el caso particular, y le pregunto a Silvia Elena Regalado, ¿qué aspecto le gustaría ver agregado en la ley que aprobaron los diputados y que no aparece en este momento en ese documento o en ese instrumento jurídico? Bueno, la verdad es que aparece de 200 y pico de artículos que tenía. Hay 109 artículos que están ahí
yo creo que la mayoría está en su esencia. Por ejemplo, algo que a mí me hubiera gustado ver de manera más detallada es los artículos que tenían que ver con la plástica, con la danza, con la literatura. Eso no está con la ley del libro, con las bibliotecas, por ejemplo, esos artículos quedaron fuera, sí, pero están contemplados de manera implícita cuando la ley habla de las artes, ¿verdad? Y a partir de esa normativa que es más escueta, pero a partir de ahí podemos trabajar, por supuesto, los reglamentos, las políticas que sean necesarios para continuar ese trabajo que ya se realiza desde la Secretaría de Cultura. Así como se aprobó la ley, ¿qué garantía brinda esta ley? El articulado que usted ha mencionado, un poco más de 100 artículos, ¿qué garantías le brinda al sector cultural esta Bueno, ley? en su segunda sección, la ley habla de definiciones, derechos y garantías. El derecho a la cultura, por ejemplo, la garantía de la libertad de la creación cultural, artística, la participación, la protección del patrimonio, la protección a la lengua oficial, el castellano, pero también a las lenguas ancestrales, el derecho a la propiedad intelectual, el respeto y el reconocimiento y la visibilización de los pueblos indígenas, la igualdad de las culturas, el no menospreciar una cultura sobre otra o imponerla, la garantía de la identidad cultural y los salvadoreños en el mundo, por ejemplo, nuestra salvadoreñidad no solo dentro de nuestro contexto geográfico, sino que también fuera de nuestras fronteras, la protección a la cultura, a la producción, a la creatividad desde los fondos concursables, desde el Instituto Superior de las Artes también, que se va a empeñar, digamos, en la dignificación de las profesiones artísticas y culturales, la transversalidad de las políticas de cultura y el fortalecimiento de la política. Eso es parte de esas garantías que nos ofrece esta ley. Por ejemplo, el respaldo que da a la cinematografía y a la música, y yo entiendo que está mencionada la música en este contexto que no está en las otras artes que le decía, pero hay algo importante que es la vinculación a la radiodifusión. Realmente la música nacional no puede tener todo el conocimiento y la divulgación que necesita y el respaldo si no hay una radiodifusión dispuesta a programarla, dispuesta a programarla como algo desde parte de su programación normal. Y justamente uno de esos elementos sobre el cine y la música nacional, me gustaría que lo abordemos en la segunda parte de la entrevista. Quiero aprovechar para hacerle otra pregunta sobre un tema que fue discutido por los sectores o la expresión del gremio artístico, que es en el borrador de ley. Me refiero que estuvo discutiendo el FMLN hace algunos años, era el tema del régimen laboral y de protección social de los trabajadores de la cultura, que parece ser que en la ley no se considera en profundidad. Es decir, claro, se hablaba de una modalidad mucho más clara, temas de mecanismos de contratación, tipos de contratación, pero ahora en la ley aprobada no aparecen estas figuras. No aparece todo eso, pero sí aparece la obligación que tendrá el Ministerio de Trabajo a partir de aprobada del día que se apruebe la ley y que entre en vigencia la ley, que son 90 días después de su aparición en el diario oficial, ¿verdad? A partir de eso, el Ministerio de Trabajo está obligado a trabajar una normativa de acuerdo a eso, porque sí reconoce la condición de trabajadores de la cultura, ¿verdad? Que no somos hacedores o somos soñadores del arte y la cultura, sino que somos trabajadores y trabajadoras de la cultura. Que hay prestaciones, obviamente, hay un reconocimiento. Prestaciones, seguridad, incluso el hecho mismo de aparecer en un DUI o en un pasaporte, una licencia de conducir como poeta, como bailarina, como música o músico. Esos son también de los derechos que nos garantiza la ley. En este proceso de discusión sobre este apartado, ¿no tiene usted la idea de por qué los diputados decidieron no incorporarlo o dejarlo en el producto inicial de la ley? ¿Por qué dejarlo de lado o por qué moverlo a una normativa que el Ministerio de Trabajo va a desarrollar? No sé con especificidad, pero sí sé que hay cosas que no eran parte de la ley, porque las leyes son más específicas, ¿verdad? Y aprueban o no algo, lo prohíben, pero en este caso todo ese desarrollo de la explicación ya es parte de los reglamentos que tendría esta ley de respaldo. Hay un asunto que platicábamos antes de entrar al aire, que va a ser un proceso de divulgación. Entiendo que la Secretaría de Cultura estará planificando una manera en cómo divulgar y dar a conocer esta ley para los sectores, los gremios. Evidentemente ya cuando sea vigente con su publicación en el diario oficial, secretaria, pero nos podría anticipar un poco qué se está pensando para el conocimiento de este marco normativo a todos los sectores, grupos y personas que son parte de las artes y de la cultura. Sí, la ley realmente constituye una herramienta de apoyo al desarrollo de las artes y de la cultura salvadoreña. Por lo tanto,
El deber nuestro como Secretaría es apoyar la difusión de este instrumento y lo vamos a hacer a través de Casas de la Cultura, a través de nuestra página web, a través de generar talleres con los diferentes grupos artísticos, divulgarla, contribuir a su conocimiento y al apropiamiento, porque al final esta ley, aunque se genera desde el gobierno y de la Asamblea, pero no es para el gobierno exclusivamente, sino que es una ley para la nación salvadoreña, para la población, para los artistas, los trabajadores de la cultura, y eso pasa por el conocimiento de la ley, ¿verdad? Hacerla nuestra significa conocerla y poderla utilizar a nuestro favor, a favor del desarrollo artístico y cultural. ¿Se está pensando en algún grupo en especial? Entiendo que se va a diversificar, evidentemente, pero hay grupos iniciales con los cuales ustedes van a trabajar, socializar por la cantidad de trabajadores del área cultural, de las artes y otras expresiones, secretaria. Pues bueno, las casas de la cultura son básicas para la difusión territorial y no pensamos en un grupo específico, realmente pensamos en el deber que tenemos como Secretaría con la diversidad de quien nos lo pida, además, porque ¿verdad? A través de talleres que se puedan implementar con esas solicitudes, pensamos también en la Alcaldía del Común, de los pueblos indígenas, en la mesa multisectorial de los pueblos indígenas, en quienes tengan la necesidad también y ¿verdad? De conocerla. Estamos a la disposición para poderla comentar y poder difundir este conocimiento que nos pertenece como país. Perfecto, secretaria. Tenemos que hacer una pausa. Me gustaría que en el segundo bloque hablemos del FONCA, en qué consiste este fondo, cómo se puede aspirar, quiénes van a gestionar este fondo y algunos detalles sobre esto para incentivar proyectos y programas en materia cultural, si le parece. De acuerdo, muchas gracias. Tenemos que hacer una pausa. Nos acompaña a la mediodía este jueves 18 de agosto Silvia Elena Regalado, secretaria de Cultura de la Presidencia. Estamos hablando de la aprobación de la Ley de la Cultura. Permítanos una pausa. Volvemos a su espacio de entrevista de Informa TVX, primera emisión. Regresamos. Gracias por su preferencia. Continuamos en el espacio de entrevista de Informa TVX, primera emisión. Este jueves 18 de agosto nos acompaña Silvia Elena Regalado, secretaria de Cultura de la Presidencia. Estamos hablando de la aprobación de la Ley de Cultura. Retomando la entrevista, secretaria, me gustaría que hablemos un poco del Fondo Nacional Concursable para la Cultura, el FONCA, que es una figura que ya está reconocida en esta ley. Coméntenos en qué consiste este fondo. Bueno, según el artículo 51, dice, créase el Fondo Nacional Concursable para la Cultura, en adelante FONCA o el Fondo, como una institución pública de carácter autónomo, con personería jurídica, patrimonio propio, duración indefinida y con domicilio en la ciudad de San Salvador. Dicho fondo estará adscrito a la institución que vele por la cultura en el país. El FONCA administrará y destinará los recursos estatales, donaciones y cualquier otro tipo de ingreso que se obtenga exclusivamente para el fomento de las iniciativas de personas naturales y jurídicas que desarrollen programas y proyectos, estudios y actividades artísticas, científicas, literarias y culturales. Ese es el FONCA. Nosotros este año 2016 tuvimos una asignación de $50,000 por parte de la Asamblea Legislativa como un capital semilla para estos proyectos y hemos trabajado en una normativa que está a la base de los premios a los que convocamos este año. Este año convocamos a un premio en pintura, el Salón de Pintura, un encuentro de teatro y también los puntos de cultura. Para este próximo año, me refiero a 2017, la idea es que el fondo pueda ser abastecido con $1 millón, una cantidad bastante buena y que puede incentivar. Fideicomiso que habla la ley, porque la ley habla de un fideicomiso también y habla de una estructura que se tendría que crear, una estructura administrativa y una estructura de un consejo consultivo, donde estoy, digamos, yo como representante de la Secretaría de Cultura, está el ministro de Turismo, otros ministros, representantes de las ONGs, de la sociedad civil, para determinar estos premios, también para determinar un premio de cultura del que se habla acá en el FONCA. La idea fundamental del FONCA es estimular a las industrias culturales. Ese, digamos, que es el objetivo principal de... Y estas instancias que están creadas o que surgen en la ley para la gestión del FONCA, entiendo que estamos hablando de ministerios, pero hay representación de expresiones artísticas civil, que pueden como tomar decisión o participar en la toma de decisión para esto, porque lo pienso más bien en el hecho de que no va a quedar solo una atribución eminentemente gubernamental o hay espacios abiertos para otras expresiones de la sociedad. Así es, en el artículo 54 se dice que debe estar el representante de la institución del Estado que vele por la cultura, el ministro de Educación, el ministro de Turismo, ministro de Gobernación, Hacienda, ministro de Relaciones Exteriores, un representante de la Universidad de El Salvador, otro de las universidades privadas, representantes de la sociedad civil perteneciente a organizaciones no gubernamentales constituidas y que tengan dentro de sus fines u objetivos el desarrollo
y promoción de programas y proyectos culturales y artísticos. Okay. Un representante del Instituto Nacional de la Juventud y representante de la Corporación de las Municipalidades de nuestro país. Ok, ese fondo entonces mencionaba, solo para dejarlo claro, lo va a gestionar una instancia creada en ese espacio, ¿no? En esta ley. Estamos hablando de que el FONCA, habla la ley, sería una instancia autónoma adscrita a la Secretaría de Cultura o al Ministerio de Cultura. Okay. Hasta ahora, en este año lo hemos desarrollado el FONCA de manera muy básica dentro de la Secretaría de Cultura, creando esta normativa para ofrecer estos premios. ¿Quiénes podrían aspirar a obtener fondos o financiamiento para los proyectos culturales? Los artistas, las artistas, los investigadores, los gestores culturales a través del planteamiento de proyectos. Esos van a ser básicamente los mecanismos. Investigadores, me parece interesante el hecho de que personas dedicadas a la investigación de procesos culturales también puedan participar e incentivar a otras personas en el campo más académico. Sí, todo esto tiene que pasar por la constitución de la normativa, de los reglamentos que respalden estos procesos, ¿verdad? Que además son dinero, procesos financieros, son procesos públicos, abiertos al público en su totalidad. Y hay dos áreas, ahora sí me gustaría que retomemos y que lo hablamos en la primera parte de manera general, secretaria, es que la ley habla de dos áreas a fomentar, la música y el cine nacional. Sí. ¿Cómo se pretende incentivar, no solamente con el marco legal, pero con acciones de la Secretaría de Cultura, estas dos áreas, ¿no? La música nacional y también la producción cinematográfica en el país? Bueno, la música... fundamentalmente lo que se habla en la ley es de estimular la producción nacional de la música, de también estimular a la radiodifusión nacional para que programe las creaciones nacionales salvadoreñas, porque hay difusión, hay promoción de la música nacional, pero la Radio Nacional no está comprometida con esta producción. Entonces es necesario unir a estas instancias para su conocimiento y desarrollo. Este es un primer abordaje. Lo segundo es la cinematografía. Estamos hablando de que estamos en el capítulo 8, la segunda sección, el fomento de la música nacional, la programación de la música y la identidad radial. No se trata de irrespetar la naturaleza de cada radio, sino que de acuerdo a su naturaleza, las radios puedan programar la música nacional. Y el fomento de la cinematografía, lo que nos dice es estimular la producción cinematográfica, el informar y el difundir la producción cinematográfica, programación de obras cinematográficas también nacionales y atribuciones en materia de cinematografía, la conservación del archivo fílmico, manda a crear el Instituto del Cine, ¿verdad? Y también manda a crear una editorial nacional, que ya la tenemos en la DPI con relación a los autores nacionales, a las colecciones de obra nacional también. Ahora pienso un poco en el caso de jóvenes, personas que nos sintonizan en este momento, secretaria, que tienen interés, habilidades, capacidades para la producción musical, para desarrollo ya tengan grupos, o sea, pero quieren desarrollar sus trabajos, quieren ser de divulgación. ¿Cómo se pueden obtener más allá de la difusión solo en radios? También de contar con un proyecto, contar con alguna aspiración de que se materialicen esos deseos que ellos tienen a nivel profesional musical. Ahí es donde entra el FONCA. El FONCA va a ser la instancia que va a jugar ese papel de captar los proyectos para el financiamiento de los proyectos de producción musical, producción en las artes y en la cultura. Probablemente me adelanto un poco a la pregunta que le voy a hacer, secretaria, pero ¿se ha valorado en algún momento desde la Secretaría de Cultura criterios para priorizar algunos grupos, algunos sectores que tal vez no tienen las condiciones económicas para desarrollar sus proyectos culturales, artísticos, musicales, en detrimento de otros? Porque hay otros grupos, otras personas que tienen los fondos para hacer sus actividades, pero hay otros que necesitan algún respaldo financiero. Pues precisamente los puntos de cultura que sacamos a concurso este año tienen ese criterio. Estamos trabajando con 20 proyectos, se van a premiar 20 proyectos, cierra el día de mañana la convocatoria. Son proyectos dirigidos a las comunidades, también arte que se realiza en las comunidades. Ahí entra la música, el teatro, la danza, otros planteamientos dentro de las artes y la cultura. Y está dirigido a eso, ¿verdad? Estimular a los jóvenes, a las personas naturales. No son grupos constituidos jurídicamente, puede ser que sí,
pero realmente la gran mayoría no lo va a hacer. Entonces son agrupaciones de jóvenes y artistas independientes también. Ok, en el caso, solo retomando la idea del cine, se menciona en la ley un instituto del cine. ¿Y cuáles son algunas de las expectativas que se tienen a producción de cine y una instancia que en alguna forma organice, promueva, incentive las producciones cinematográficas en el país? Bueno, ya El Salvador cuenta con ese premio que es tan valioso, el premio Pixeles, que desde el Ministerio de Economía se impulsa el apoyo a las empresas y a los grupos para la creación cinematográfica. Nosotros tenemos también un departamento de cine y todo esto va a ser, creo yo, la base para el impulso de esto que nos plantea la ley. Y va a tomar forma en un instituto del cine, por supuesto, ¿verdad? ¿En qué medida pueden involucrarse, me refiero como promotores de la música, del cine, de las expresiones artísticas, los medios de comunicación? También es conocido que los medios de comunicación ya algunos tienen programas enlatados y ponen ciertas cosas al aire y no dan ese espacio para las producciones artísticas nacionales. Claro. ¿Cómo trabajar con los medios de comunicación para bueno, esto? la misma ley habla de la transversalidad de las políticas de cultura y necesitamos en eso convocar. O sea, convocar a todos los medios porque todos los medios son fundamentales en el desarrollo no solo en la divulgación de esta ley, sino que precisamente en ofrecer un espacio para la creación nacional. Y hablábamos de la radiodifusión para la música, pero también de las artes visuales, de la literatura, hablando, digamos, de la prensa, hablando de la televisión. Es necesario que todos podamos trabajar en ese sentido, en apoyo al desarrollo del arte nacional. Estamos llegando casi al cierre de la entrevista, sí, secretaria, pero quiero aprovechar para hacerle la consulta sobre el tema de la educación, o sea, cómo la promoción de la cultura a través de las escuelas públicas. Entiendo que la ley menciona un poco sobre ello, sí, pero cómo vincular esta estrategia de trabajo entre el Ministerio de Educación y la Secretaría de Cultura para que sea parte de las discusiones, no solo en los planes de estudio, también que se incentiven en los centros escolares actividades culturales con los recursos y las condiciones que le permitan hacerlo. Bueno, gracias. Esta es una pregunta sumamente importante porque venimos caminando en este asocio con el Ministerio desde hace ya muchos años. Por ejemplo, tenemos un programa en todos los parques nacionales y en los museos nacionales de tener libre los días miércoles, jueves, viernes para escuelas, centros escolares, estudiantes y maestros. Su entrada es totalmente libre, hay una guía a los lugares. Eso por un lado. Las casas de la cultura también son espacios que ofrecen permanentemente espacios de talleres, pero también de divulgación de las artes con los centros escolares, muy de la mano con los centros escolares. A nivel de otras instancias hemos trabajado en la conformación del programa para la educación artística y también el Ministerio nos brinda apoyo en cuanto a lo que hemos venido trabajando con la Comisión del ISAR, la comisión que está encargada del Instituto Superior de las Artes. Aquí se habla en la ley, en el capítulo 6, de las responsabilidades en el ámbito educativo, la recreación y esparcimiento cultural, la creación del Instituto Superior de las Artes, los espacios lúdicos, como también las artes y la cultura tienen que estar presentes en la currícula nacional. Bueno, la cultura está presente, pero las artes específicamente deben ser un apartado de la currícula, no solamente a un nivel teórico, sino que a un nivel práctico de cómo los talleres de las diferentes expresiones artísticas nos ayudan a conformar la identidad de un niño y de una niña de manera integral. Perfecto, secretaria. Gracias por habernos Muchas acompañado. Gracias ha sido a un ustedes, gusto que nos haya acompañado esta mediodía. Muy amable. Muchas gracias a TVX, a ustedes, queridos amigos y amigas. Gracias a usted por habernos acompañado. Gracias. Estuvo con nosotros en el espacio de entrevista este jueves 18 de agosto Silvia Elena Regalado, secretaria de Cultura de la Presidencia, y hablamos de la aprobación de la Ley de Cultura. Permítanos una pausa, continuamos con más información nacional en la primera emisión de Informa TVX. Regresamos en segundo.